La historia del rey David es una de las más fascinantes de la Biblia. Desde ser un pastor en Belén hasta convertirse en el gran rey de Israel, la vida de David está llena de lecciones de fe, coraje y redención. ¿Quién fue este hombre según el corazón de Dios? Acompáñanos mientras exploramos su historia. La historia de David comienza en un lugar humilde, Belén, una pequeña aldea situada en las colinas de Judá. David era el menor de 8 hijos de Isaí. Mientras sus hermanos mayores servían en el ejército o trabajaban en otras tareas importantes, David fue asignado al trabajo que muchos considerarían insignificante: cuidar las ovejas. Pero en los planes de Dios, nada es insignificante, y ese mismo campo, donde David pastoreaba, se convertiría en su campo de entrenamiento para algo mucho más grande. David podía parecer un joven común, sin mayor relevancia a los ojos de la sociedad. Pero su tiempo en los campos le permitió desarrollar habilidades vitales: el coraje para proteger a su rebaño de leones y osos, la paciencia para guiar a las ovejas por caminos difíciles, y lo más importante, una profunda conexión con Dios. Mientras vigilaba el rebaño, David cantaba salmos, alabando a Dios y confiando en su guía. Mientras tanto, en el palacio, el rey Saúl había desobedecido a Dios, y el Señor decidió apartarlo como rey de Israel. Dios le pidió al profeta Samuel que fuera a la casa de Isaí en Belén, pues entre sus hijos estaba el próximo rey de Israel. Samuel, obediente, se dirigió al pueblo sin saber a quién Dios había elegido. Cuando Isaí presentó a sus hijos mayores, cada uno parecía ser el candidato perfecto para el trono: altos, fuertes y de apariencia majestuosa. Sin embargo, Dios le dijo a Samuel: no mires su apariencia ni su estatura, porque yo los he rechazado. El Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Uno tras otro, los hermanos mayores fueron rechazados. Finalmente, Samuel preguntó a Isaí si tenía más hijos. Isaí respondió: queda el menor, que está cuidando las ovejas. Nadie imaginaba que ese joven pastor sería el elegido. Cuando David apareció, Samuel inmediatamente sintió la presencia de Dios. Este joven pastor, sin la fuerza ni la apariencia de sus hermanos, era el elegido de Dios. Y ahí, frente a sus hermanos y su padre, Samuel ungió a David con aceite. En ese momento, el Espíritu de Dios vino sobre él, y aunque aún faltaría tiempo para que David se convirtiera en rey, ya había sido escogido por Dios para liderar a su pueblo. Así, en ese día, el pastor de Belén fue elegido para una misión divina. Aunque nadie más lo sabía, David estaba destinado a cambiar la historia de Israel y a convertirse en el rey más grande de su tiempo. La lección es clara: Dios no busca lo que el mundo valora, sino los corazones dispuestos a seguirlo y confiar en él por encima de todo. Después de haber sido ungido en secreto como el futuro rey de Israel, David regresó a su vida de pastor. Pero la nación de Israel pronto enfrentaría una amenaza que pondría a prueba no solo el valor del ejército, sino la fe del pueblo en Dios. Los filisteos, enemigos constantes de Israel, habían reunido a su ejército para la guerra. En medio de ellos se encontraba Goliat, un guerrero gigantesco que parecía invencible. Durante 40 días, Goliat desafió al ejército de Israel, burlándose de ellos y desafiando a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo en combate. El terror que causaba Goliat era palpable. Era un gigante de casi 3 metros de altura, armado con una lanza que parecía más un tronco de árbol que un arma de guerra. Cada día, se paraba frente al ejército de Israel y desafiaba a un guerrero que lo enfrentara en combate singular. Pero nadie se atrevía. Incluso el rey Saúl, que en su juventud había sido un guerrero valiente, se encontraba aterrorizado ante el gigante. David, por su parte, no estaba en el campo de batalla. Seguía cuidando las ovejas de su padre, pero un día Isaí, su padre, lo envió al campamento para llevar comida a sus hermanos, quienes servían en el ejército. Al llegar, David escuchó las burlas y el desafío de Goliat. A diferencia del resto del ejército, David no sentía miedo, sino indignación.
¿Quién es este incircunciso filisteo para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Dijo David. David no podía comprender cómo nadie en todo el ejército, ni siquiera el rey, se atrevía a enfrentar a este filisteo. Con valentía, David ofreció enfrentarse a Goliat, confiando en que el mismo Dios que lo había protegido de leones y osos mientras pastoreaba, lo protegería ahora. Sus hermanos lo reprendieron, pero su determinación llamó la atención del rey Saúl. Cuando Saúl vio a David, apenas un joven pastor, dudó de que pudiera vencer a Goliat, pero David le aseguró que con la ayuda de Dios, él triunfaría. David se enfrentaría a Goliat con lo que conocía, una honda y 5 piedras lisas que recogió del arroyo cercano. Mientras avanzaba hacia Goliat, el gigante lo despreciaba, riéndose de él por su juventud y su falta de armamento. «¿Soy yo un perro, para que vengas contra mí con palos?», gritaba Goliat. Pero David, confiado en Dios, respondió: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». El campo de batalla quedó en silencio mientras los dos se enfrentaban. Con un rápido movimiento, David lanzó una de las piedras con su honda, y la piedra voló con precisión directa hacia la frente de Goliat. Con un solo golpe, el gigante cayó al suelo, muerto. El ejército de Israel, que había estado paralizado por el miedo, gritó de asombro y júbilo. El pastor había derrotado al guerrero más temido. David, sin una espada en su mano, corrió hacia el cuerpo de Goliat, tomó la espada del gigante y lo decapitó, mostrando al ejército filisteo que su campeón había sido derrotado. Con una fe inquebrantable en Dios, el joven pastor había conseguido lo que todo el ejército de Israel había temido hacer. Esta victoria no solo elevó a David como un héroe nacional, sino que también demostró el poder de la fe en Dios por encima de la fuerza física y la destreza militar. Después de la gran victoria sobre Goliat, David se convirtió en un héroe nacional. Su nombre resonaba por todo Israel, y la gente cantaba canciones de su valentía. Sin embargo, mientras la popularidad de David crecía, también aumentaba el temor y la envidia en el corazón del rey Saúl. Aunque en un principio Saúl lo admiraba, pronto sus celos lo llevarían a intentar destruir al joven pastor. A pesar de los celos de Saúl, David encontró en la corte un amigo inesperado, Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán y David formaron una amistad profunda e inquebrantable, basada en el respeto mutuo y en su amor por Dios. Jonatán, aunque era el heredero natural al trono, no veía a David como una amenaza, sino como un hermano. La amistad entre David y Jonatán era tan fuerte que hicieron un pacto. Jonatán protegería a David a toda costa, incluso si eso significaba enfrentarse a su propio padre. La nobleza de Jonatán es un testimonio de la fidelidad y del sacrificio, pues sabía que David estaba destinado a ser el próximo rey, y aún así, se mantuvo a su lado. Pero la envidia de Saúl no tenía límites. Un día, mientras David tocaba el arpa en la corte para calmar el espíritu atormentado de Saúl, el rey, consumido por la ira, arrojó una lanza con la intención de matar a David. David logró esquivar el ataque y huyó, pero a partir de ese momento, supo que su vida estaba en peligro. A pesar del ataque de Saúl, David siguió siendo leal al rey y no levantó la mano contra él. Pero los intentos de asesinato continuaron. Saúl intentó varias veces matar a David, enviándolo a misiones peligrosas con la esperanza de que cayera en batalla. Sin embargo, David siempre regresaba victorioso. Saúl, desesperado, decidió que la única forma de deshacerse de David era matarlo él mismo. A pesar de todo, Jonatán continuó protegiendo a David. En un momento crítico, Jonatán descubrió que su padre planeaba asesinar a David durante una cena festiva. Fiel a su promesa, Jonatán advirtió a David de la amenaza inminente, y juntos elaboraron un plan para que David huyera. Después de años de persecución por parte del rey Saúl, David finalmente encontró un momento de descanso cuando Saúl murió en una batalla contra los filisteos. La muerte de Saúl no solo dejó un vacío en el liderazgo de Israel,
sino que también abrió el camino para que David tomara el trono, tal como había sido prometido por Dios años atrás. Sin embargo, el camino hacia el trono no fue sencillo ni inmediato. Aunque Saúl había sido su perseguidor, David no celebró su muerte. En lugar de eso, compuso una canción de lamento por Saúl y Jonatán, mostrando su respeto por el ungido de Dios y su profundo dolor por la pérdida de su amigo. Su reacción reveló su integridad y su respeto por la autoridad de Dios, incluso cuando Saúl había sido su enemigo. Después de la muerte de Saúl, los ancianos de la tribu de Judá vinieron a David y lo ungieron como su rey. Pero la nación de Israel no estaba aún unificada bajo su liderazgo. Mientras David reinaba sobre Judá desde Hebrón, el hijo de Saúl, Is-Boset, fue proclamado rey sobre el resto de Israel, apoyado por Abner, el comandante del ejército de Saúl. Comenzó una guerra civil que duraría varios años. A pesar de la guerra civil, la casa de David se fortalecía día a día, mientras la casa de Saúl se debilitaba. La clave para el éxito de David no fue solo su capacidad militar, sino su enfoque estratégico y su habilidad para forjar alianzas. Eventualmente, Abner, descontento con Is-Boset, decidió cambiar de lealtad y ofrecer el reino de Israel a David. Abner se reunió con David en Hebrón y pactaron unir las tribus bajo el liderazgo de David. Con el asesinato de Is-Boset por dos de sus propios oficiales, el último obstáculo para el ascenso de David desapareció. Los ancianos de todas las tribus de Israel vinieron a Hebrón para proclamar a David como rey de todo Israel. Ahora, unificado bajo su liderazgo, David se convirtió en el monarca indiscutido de la nación. A la edad de 30 años, David tomó el trono, cumpliendo la promesa que Dios le había hecho muchos años antes. Con el reino unificado bajo su gobierno, David decidió establecer una nueva capital para Israel. Eligió la ciudad de Jerusalén, una ciudad estratégicamente ubicada y no controlada por ninguna tribu en particular, lo que la convertía en un símbolo de la unidad de la nación. David y sus hombres conquistaron la ciudad de los jebuseos, y así, Jerusalén se convirtió en la ciudad de David y en el centro político y espiritual de Israel. No solo Jerusalén se convirtió en la capital política de Israel, sino también en el centro espiritual. David trajo el Arca del Pacto, el símbolo de la presencia de Dios, a Jerusalén, marcando la importancia de Dios en su gobierno. En una celebración llena de júbilo, David danzó ante el Señor mientras el arca era llevada a la ciudad, mostrando su devoción y humildad frente a Dios. Así, David pasó de ser un joven pastor en los campos de Belén a convertirse en el rey de una nación unida. Bajo su liderazgo, Israel floreció, y Jerusalén se consolidó como el corazón del pueblo de Dios. Sin embargo, aunque David ahora estaba en el trono, su reinado apenas comenzaba, y nuevos desafíos lo esperaban en el futuro. David fue un rey poderoso y valiente, un hombre conforme al corazón de Dios, pero como todos los seres humanos, no era perfecto. En el apogeo de su reinado, cometió un grave error que no solo impactó su vida personal, sino también la vida de todo Israel. Esta es la historia de cómo el rey David cayó en pecado, y cómo, a través del arrepentimiento, buscó la redención. Un día, mientras caminaba por la azotea de su palacio, David vio a Betsabé, la esposa de Urías, un soldado leal de su ejército. Atraído por su belleza, David la mandó llamar y cometió adulterio con ella. Pronto, Betsabé quedó embarazada, y David, en un intento desesperado por ocultar su pecado, ideó un plan que lo llevaría aún más lejos de la voluntad de Dios. Cuando David supo que Betsabé estaba embarazada, envió a su esposo Urías de regreso del frente de batalla, con la esperanza de que pasara tiempo con su esposa y pudiera atribuir el embarazo a Urías. Pero Urías, un soldado fiel y honorable, se negó a regresar a su casa mientras sus compañeros seguían en guerra. Ante la lealtad de Urías, David tomó una decisión aún más oscura. David envió una carta al comandante del ejército, Joab, ordenando que colocaran a Urías en el lugar más peligroso de la batalla, y luego que retiraran a las tropas, dejando a Urías expuesto y sin apoyo. El plan funcionó.
Urías fue asesinado en la batalla. David pensó que su pecado había quedado oculto, pero Dios lo había visto todo. Asterisco, aunque David creyó que había cubierto su pecado, Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. Natán le contó una parábola sobre un hombre rico, que en lugar de sacrificar una de sus muchas ovejas, tomó la única oveja de un hombre pobre para ofrecerla a un visitante. Cuando David, indignado, exclamó que ese hombre debía morir, Natán lo miró fijamente y dijo: «Tú eres ese hombre. En ese momento, David se dio cuenta de la gravedad de su pecado. Su corazón se llenó de remordimiento, y clamó a Dios por perdón. Escribió el Salmo 51, donde expresó su profundo arrepentimiento: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones». Aunque Dios perdonó a David, las consecuencias de su pecado se sintieron profundamente en su vida y en su familia. David había cometido un grave error, pero su historia no terminó allí. Su arrepentimiento genuino y su disposición para aceptar las consecuencias de sus acciones lo llevaron de vuelta al camino de Dios. A través de esta experiencia, David aprendió que, aunque somos imperfectos, Dios siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten de corazón. El reinado de David fue un punto decisivo en la historia de Israel. No solo fue conocido como un guerrero valiente y un líder sabio, sino también como un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, el verdadero legado de David no se encuentra solo en sus victorias militares o en las leyes que estableció, sino en el impacto espiritual que dejó en la nación de Israel y en las futuras generaciones. A pesar del ataque de Saúl, David siguió siendo leal al rey y no levantó la mano contra él. Pero los intentos de asesinato continuaron. Saúl intentó varias veces matar a David, enviándolo a misiones peligrosas con la esperanza de que cayera en batalla. Sin embargo, David siempre regresaba victorioso. Saúl, desesperado, decidió que la única forma de deshacerse de David era matarlo él mismo. A pesar de todo, Jonatán continuó protegiendo a David. En un momento crítico, Jonatán descubrió que su padre planeaba asesinar a David durante una cena festiva. Fiel a su promesa, Jonatán advirtió a David de la amenaza inminente, y juntos elaboraron un plan para que David huyera. David envió una carta al comandante del ejército, Joab, ordenando que colocaran a Urías en el lugar más peligroso de la batalla, y luego que retiraran a las tropas, dejando a Urías expuesto y sin apoyo. El plan funcionó. Urías fue asesinado en la batalla. David pensó que su pecado había quedado oculto, pero Dios lo había visto todo. Asterisco, aunque David creyó que había cubierto su pecado, Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. Natán le contó una parábola sobre un hombre rico, que en lugar de sacrificar una de sus muchas ovejas, tomó la única oveja de un hombre pobre para ofrecerla a un visitante. Cuando David, indignado, exclamó que ese hombre debía morir, Natán lo miró fijamente y dijo: «Tú eres ese hombre». En ese momento, David se dio cuenta de la gravedad de su pecado. Su corazón se llenó de remordimiento, y clamó a Dios por perdón. Escribió el Salmo 51, donde expresó su profundo arrepentimiento: «Conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones». Aunque Dios perdonó a David, las consecuencias de su pecado se sintieron profundamente en su vida y en su familia. David había cometido un grave error, pero su historia no terminó allí. Su arrepentimiento genuino y su disposición para aceptar las consecuencias de sus acciones lo llevaron de vuelta al camino de Dios. A través de esta experiencia, David aprendió que, aunque somos imperfectos, Dios siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten de corazón. El reinado de David fue un punto decisivo en la historia de Israel. No solo fue conocido como un guerrero valiente y un líder sabio, sino también como un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, el verdadero legado de David no se encuentra solo en sus victorias militares o en las leyes que estableció, sino en el impacto espiritual que dejó en la nación de Israel y en las futuras generaciones. A pesar de sus errores,
David se mantuvo fiel a Dios y siempre buscó el perdón y la guía divina. Esta conexión espiritual, profunda, fue uno de los aspectos más destacados de su reinado. David compuso muchos de los salmos, expresando su amor por Dios, su dolor, sus alegrías y sus esperanzas. Estos salmos no solo fueron himnos para su tiempo, sino que continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo. Uno de los mayores legados de David fue la unificación de Israel bajo un solo reino. A través de sus habilidades como estratega y líder, David estableció a Jerusalén como la capital de Israel, no solo como el centro político, sino también como el corazón espiritual del pueblo de Dios. Jerusalén, conocida como la ciudad de David, se convirtió en el lugar donde la presencia de Dios habitaba, simbolizada por el Arca del Pacto. Sin embargo, el legado más importante de David no se vio en su vida, sino en la promesa que Dios le hizo, que su descendencia siempre estaría en el trono de Israel y que a través de su linaje vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Esta promesa, conocida como el Pacto Davídico, aseguraba que el reino de David perduraría para siempre, uniendo el destino de Israel con el propósito divino. David no solo fue un rey, fue el antepasado directo de Jesús, el Mesías. A través de su linaje, se cumpliría la promesa de la redención de la humanidad. Esta promesa aseguró que el legado de David viviría eternamente, no solo en la historia de Israel, sino en la historia de la salvación del mundo. El legado de David va mucho más allá de sus victorias o sus errores. Su fe, sus salmos y la promesa divina que a través de él vendría el Salvador, son el testimonio de un hombre que a pesar de sus imperfecciones, fue usado por Dios para cambiar el curso de la historia para siempre. Su reino no solo fue terrenal, sino eterno.